nuevamente en una oligarquía de dictadura escondida, porque es una solapada, nada más. Es una solapa de lo que tenemos, porque yo lo he comentado muchas veces. Por ejemplo, usted que tiene todo el conocimiento, que se le nota y lo expresa así al dele, que eso es lo que me gusta de esa parte, de la objetividad que tiene. La gloria es para yo Dios. Siempre he dicho, ¿cómo es posible que para elegir una ley en Costa Rica por medio de la Asamblea se ocupan 38 diputados, 38 votos, pero para quitar a un magistrado que no se convoque es al revés, 38 en contra en vez de 19? O sea, es totalmente contradictorio ese tipo de cosas. Entonces, aquí le falta mucha información al tico que necesita, y estos live, la anfitriona yo no la conozco, es primera vez que estoy por acá. Sí sigo las de Briseño porque sí, hay varios contenidos que yo siempre trato de ir escudriñando, ¿verdad? Pero es importante, vea que cuando iniciamos, antes de debatir entre usted y yo, habían 6 personas, ahora hay 22 personas que quieren y tienen interés en buscar información, porque eso así anda haciendo el tico, doctor Roger. Claro, claro. El tico anda con esa sed de buscar qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, qué es lo que está sucediendo. Y hay personas que tienen más experiencia por los años, por la lectura, por su cátedra, y personas que no tienen absolutamente nada, pero nada de interés en la información. ¿Por qué? Porque escucha solo lo mismo. Están escuchando a buscar el meme, están escuchando a ver qué pasó esta semana, quién se peleó en la asamblea, que eso es un circo, prácticamente. Pero aquí lo interesante es buscar o tratar de encontrar un punto medio en donde pueda tener la opinión compartida al pueblo que de verdad necesita la información, porque es increíble. O sea, la desinformación es el peor recurso que ha tenido la prensa canalla, que ha tenido durante tiempo. Y no le digo prensa canalla porque repetirlo de los demás, sino porque en realidad ha sido canalla. O sea, ha sido un montón de mentiras de la prensa, Canal 7, Canal 6, cualquier canal nacional de la antigüedad, desde que yo recuerdo. Es más, yo tenía como unos 20 años de no ver noticias en televisión, sinceramente, y ahora de vez en cuando las veo para ver qué mentiras están tirando en estas prensas, porque es increíble. El artículo han tenido totalmente adoctrinado. Yo les he preguntado a muchos que les enseñaron en la escuela desde un inicio, que el que daba más confites el ganaba las elecciones electorales en la escuela, y así ha venido. Ustedes es un modelo que han venido con una arquitectonía modulada, que toda la oligarquía de los Arias y demás, para no seguir mencionando ese montón de peste, han modulado para ellos, hasta el punto que las mismas leyes las fueron reformando para no poder reformar otras leyes que les pueden afectar. Entonces, no se puede confiar ahorita ni en una asamblea, no se puede confiar ahorita en absolutamente nada del marco que tiene Costa Rica, y ahí es donde estoy de acuerdo yo, que yo les decía, sí, es necesario una tercera república, porque es necesario que las necesidades verdaderas que tiene el pueblo se visualicen. Ahora, ok, es que qué miedo, es que una constituyente no se le puede dar el poder aquí a un solo, dicen unos, no se le puede dar a ti, tiene que estar repartido, dicen otros. Pero yo pregunto, no, pero es que tiene que haber un medio de que el pueblo sea el que de verdad exponga cuál es el malestar que se tiene, y no, digámosle, y no es por opinión de izquierda, ni opinión de derecha, ni opinión de en medio, sino que yo sigo mis pensamientos propios sobre los ideales que se han visto en lo que yo puedo tener uso de razón, que son los últimos 30 años, que no ha servido para nada el modelo que tiene Costa Rica, porque solo deuda, el tico pague más. Le aseguro que el 60% de los ticos no saben qué es lo que ellos mantienen los salarios del sector público, no lo saben, no conocen por qué les cobran sus impuestos, no conocen por qué el país dice que está endeudado. Todo el mundo culpa al presidente, dicen es que este presidente no sirvió, es que este presidente tampoco. No, es el modelo que tiene Costa Rica. Es el modelo, correcto. Que no sirve para nada. Pero, don Eduardo, aquí es donde está el asunto. Si usted fuera el presidente y no fuera Rodrigo Chávez, y usted fue el que juró obedecer la Constitución y las leyes, usted mínimo tiene que conocer la Constitución, porque usted es el presidente. Y usted tiene que conocer la ley 6227, la ley general de administración pública, y tiene que conocer la ley anticorrupción y de enriquecimiento ilícito, la 8422, y tiene que, y tiene que conocer la ley de control interno, y tiene que conocer la ley de generación del presupuesto nacional. Se tiene que conocer el modelo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder comprender que tiene que rendir, conforme al artículo 50, un modelo de producción
que genere bienestar y reparto de la riqueza. Y tiene que conocer el artículo 33 de esta Constitución, que es el más importante de cualquier constitución en el mundo. Y se lo voy a leer. Dice así: toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Entonces, no significa que usted es presidente para ponerse la banda, llamar a una gente y la pone usted atrás, y yo soy el presidente, y cállese aquel y hable aquel otro. No, usted es un servidor de la patria, es el primer servidor, y tiene que cumplir con todo lo que la ley dice, y principalmente el artículo 50. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de graduar a muchas personas a nivel de doctorado en Costa Rica, y uno de ellos es el doctor Daniel Suchar Somes. Pues un día de estos, Daniel, exalumno mío, sale diciendo junto con Otto Guevara en un programa que se llama Doble Nudo, que no, que el principal indicador en Costa Rica es que estamos en primer lugar en el mundo en inversión extranjera directa. Ajá, ese es, ¿no? El primer indicador de Costa Rica es el del artículo 50, el bienestar del pueblo. Entonces, esos indicadores ni siquiera los tienen, pero le voy a dar dos: el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz, que indica cómo se reparte la riqueza en Costa Rica. Y luego que se indica que un 1% de los costarricenses tiene el 80% de la riqueza. ¿Por qué? Por el modelo, por lo que usted decía. Entonces, el presidente de la República, llámese Eduardo, llámese Fanny, llámese Roger, llámese Pedro Perico Los Parotes, es el responsable de hablarle a los costarricenses porque tiene el poder para conocer los indicadores, para conocer el flujo de caja del gobierno. Fíjese usted que el artículo 177 de la Constitución diseñó el sistema del presupuesto nacional con un jefe del presupuesto que nunca lo han nombrado desde 1949, que tiene que ser nombrado por 6 años para que quede intercalado 2 años con el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, que no conoce el flujo de caja del gobierno, simplemente no manda. ¿Y qué hicieron los gobernantes desde el 49? Le dieron esa labor al Ministerio de Hacienda. El 177 no le está dando la labor de la creación del presupuesto al Ministerio de Hacienda, se la está dando al jefe del departamento del presupuesto, que tiene que estar en una oficina a la par del presidente. Y ese jefe del departamento del presupuesto tiene que ser también el director del servicio civil. Es el mismo cargo. ¿Por qué? Porque ahí están precisamente los salarios de todo el Estado costarricense. Ah, no, aquí entonces se crea un servicio civil con un director aparte. No se nombra el jefe del departamento del presupuesto, sino que se le da el chicharrón al Ministerio de Hacienda. Yo, que fui empleado de Hacienda, sé muy bien que cuando vienen los requerimientos del presupuesto, alguien hace que siempre el presupuesto esté en déficit, y de inmediato se le dice a la oficina de crédito que emita deuda pública porque no va a haber plata para darle dinero al presupuesto en déficit. Mentira, porque en enero el ministro de Hacienda no sabe qué hacer con el superávit. Entonces, suave, ¿tenemos déficit o tenemos superávit? ¿La culebra tiene pelos o no tiene pelos? Aquí nos mienten, porque no se le puede creer las cifras ni al Banco Central ni al Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué lo digo? Porque para creerles ocuparíamos una auditoría imparcial de carácter internacional que diga: sí, lo que dice el Banco Central es cierto con relación al tipo de cambio, sí, lo que dice el Ministerio de Hacienda es cierto con relación al déficit primario, y no lo tenemos. Hay que creerles a ellos, a los miembros de los partidos políticos que fueron nombrados en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central. Pero ¿qué clase? ¿Qué clase? Imagínense, aquí hay que creerle aquí hay que creerle a la Universidad de Costa Rica, que necesita un 0.3% de gasto económico aprobado, y tenemos que chuparnos que la Asamblea Legislativa les dé un 2%, con más de 89,000 millones. ¿Guardados para qué? Sí. ¿Guardados para qué? Plata del propio pueblo. Entonces, las fiscalizaciones en esto tienen toda la razón. O sea, entre más jerarquías existan, menos fiscalizaciones exactas van a haber. Puesto que todo se va distribuyendo y al cabo de los puestos transitorios es muy difícil para una administración, sea de presidente o sea de asamblea, llegar a todos esos huecos. Entonces el modelo, don Eduardo, el modelo es el que está malo, y para transformar el modelo se ocupa mucho poder, y lo que da poder para transformar el modelo es una constituyente, y la constituyente tiene que ser autoconvocada, porque si es a través de partidos políticos, gremios empresariales y gremios sindicales, nos van a robar de nuevo el país. Esto es lo que el acerriceño está tratando de decir. Aquí no le estamos diciendo vote por Eduardo, vote por Fanny. Entonces, yo le comprendo perfectamente. y eso yo lo recalco. Eso tiene que llegar a un momento en donde de verdad
verdad se tome la voz del pueblo, y la voz del pueblo tiene que venir desde el inicio, desde los pueblos más pequeños, sí, señor, que se reúnan para poder generar sí, un señor, líder en esos sitios y luego ir hacia adelante. Yo le comprendo perfectamente. Aquí está, este es el le voy a ser muy sincero, esto que está mencionando yo no lo conocía, pero sí lo tenía como ideal mío. Entonces, por eso le digo, muchas personas y muchos ticos no conocen, primero que todo, no conocemos parte de la historia, la hemos escuchado. Al menos yo trato de informarme, leer y buscar y poder entenderla. Porque es, si le digo una cosa, uno cuando estaba carajillo armaba un rompecabezas de 200 piezas, la historia de Costa Rica se me llevaría por lo menos 2 veces mi edad. Y cuando me dé cuenta de lo que en realidad pasó, ya estoy viejo y no se hizo nada. Es por eso que los jóvenes de ahora necesitan, porque bueno, yo estoy ni muy joven ni muy viejo, ¿verdad? Pero necesitamos informarnos, porque inclusive, aún así ya estando casi cerca del 4º piso, habemos personas que no hemos puesto interés en esto, y es lo único que yo puedo decir a ciencia cierta que le rescato al liderazgo que ha tenido Rodrigo Chávez. Él vino a hacer que el tico, el verdadero tico, el que sí le interesa a su patria, se busque informar y levantar la voz. Hizo bulla, por así decirlo, hizo el alboroto, se quitó la tapa del hormiguero, y ahora hay muchas personas buscando información. Y ahora depende de muchas personas que hacemos contenido, muchas personas que están informando, muchas personas que buscan cómo llegar a esas personas que están totalmente desinformadas, pero llegar de qué manera, don Roger, con un buen mensaje. Entonces, hasta no tener ese buen mensaje, no tener todos los datos sobre la mano, ¿verdad? Es irresponsable empezar a decir por aquí va, por aquí va, por aquí no va. Por eso yo le decía a usted, digámosle, ahora con el tema de las estadísticas. Hay muchas cosas que se pueden generar como estadística ahorita porque hay variantes que ya existen. Estamos claros. Números que ya existen. Hay una variante muy importante que es la parte de comunicación, porque hace 3 años no veíamos esto en redes sociales. Y está la otra parte que es la hipótesis, en donde nosotros decimos, bueno, ¿para dónde puede encaminar esto? ¿Hacia dónde va? Pero si todo va a que el tico necesita alzar la voz, el tico tiene que estar informado de cómo alzar la voz, de qué es lo que defiende, porque al fin y al cabo usted está defendiendo su patria, sus hijos y lo que usted le va a dejar a sus hijos en esta patria. Al igual yo tengo un hijo que ya viene cumpliendo sus 18 años y pucha, me preocupa. Su primer voto va a ser en este desbarajuste, en este avispero. Y yo digo, yo tengo que ser responsable de informarme, porque yo tengo que decirle a mis hijos cómo son las cosas en realidad, o cómo puede buscarlas para que tenga su albedrío propio y su criterio propio, porque todos somos diferentes y tenemos que respetar esa ideología. Pero también, para poder generar un criterio, siempre tenemos que tener las bases. Bueno, pero ahora vea. Y por eso le estaba diciendo, o sea, son temas muy importantes. Claro, pero yo apenas entré, les dije, denle tap a este live, ya va por 36 personas. Ve el problema, don Eduardo. Son cosas que son muy interesantes ahorita en Costa Rica y la gente está hambrienta de esto. Vea, don Eduardo, vea lo que pasa en bambalinas, yo a veces lo digo. Don Fernando Zamora Castellanos, mi amigo, el doctor en Derecho Constitucionalista, sale de Liberación, ahora está con Nueva Generación, yo no sé qué, ahora sale diciendo que efectivamente se ocupa una constituyente. Y días atrás me había pedido, ¿por qué no me mandás? Me dijo, el borrador de tu proyecto. Le digo, no, Fernando, no, vamos a un debate en público, artículo por artículo. Su propuesta versus la mía. ¿Por qué? Porque ya quieren el trabajo hecho. Ahí está Walter Coto Molina, hizo un proyecto de constitución, y otro que lo hizo fue Alex Solís. Y yo los agarré y los estudié y dije, esto es más de lo mismo, esto no es una nueva república. Ahora, y déjenme decirles algo, costarricenses, el problema no es tanto transformar la constitución, no, el problema es transformar las leyes orgánicas, la del ICE, la de la ARECEP, la de la AIA, la de la Caja, porque ahí hay una mentira terrible. La Caja, cuando se creó, es una entidad financiera de seguros. La ley original de la Caja no aparece ni una sola vez la palabra salud. Aparece 2 veces en la reforma de 1970. Y resulta que le quitan las competencias al órgano rector
que es el Ministerio de Salud, que da la atención primaria en aquellos años y se la trasladan a la caja. Y desde ese momento la caja comienza a sucumbir, porque no es una entidad de seguros, de finanzas, no es una Dirección Nacional de Hospitales. Y le quitaron los hospitales ¿a quién? Al ente rector, al Ministerio de Salud. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los médicos montaron un negocio. Dijeron, nosotros no solamente estamos aquí montados y los especialistas más, porque hay poquitos, y se ganan hasta 23 millones de pesos por mes mientras están durmiendo, y crearon organizaciones para venderle suministros a la caja. La caja es el expolio más grande que tiene el Estado de Costa Rica. La expolia el Estado que no le paga. La expolian los que le venden mascarillas, jeringas y cosas, y hasta medicina. Y nosotros amamos la caja, pero la amamos mal, porque no estamos dando cuenta lo mal organizada que está. Y hace poco hubo uno de los economistas internos de la caja sacando un video explicando el error de la caja hace unos años al nombrar por el plan escudo un montón de funcionarios que no había plata para pagarles. Y entonces tuvieron que sacar plata del régimen de IBM, invalidez, vejez y muerte, y pasárselas al régimen de seguros. Eso no está bien, y lo hicieron. Y así se están manejando un montón de cochinadas en el ICE, en el AIA. El AIA tiene 1,387 asadas, desde las cuales solo funcionan bien 85. Y las demás no sirven. ¿Y qué? Es el agua, es el artículo 50 de la Constitución, es el derecho que todos tenemos. ¿Y por qué no lo arreglan? Pero vea usted, el presidente ejecutivo de la IA sale diciendo 3 o 4 cosas. Es un abogado que no sabe de gestión de recursos hídricos. Y es el presidente ejecutivo de ahí. Pero hablen con los empleados de la IA, los que sí saben, y pregúntenles el problema. No, porque tenemos un partido político dominando una institución que es de todos los costarricenses. Así está el ICE, así está el PANI. Está tomado por partidos políticos. El pueblo no es el soberano. Entonces, ese modelo no solo requiere la transformación de la Constitución, sino de las leyes orgánicas. Entonces, no solamente don Fernando Zamora Castellanos, es tener precisamente el borrador de la nueva Constitución, es tener el borrador de la transformación de las leyes orgánicas. Esto es un trabajo titánico. Esto no se arregla eligiendo al próximo presidente o la próxima presidente y ganó el de mi deseo, el de mi pasión. No, están formando desde el pueblo toda la nación, entendiéndonos claramente que esos delegados que van a salir por cantones, primero por distritos y luego por cantones, tienen que ser personas que les guste la lectura, que les guste el debate, que sepan debatir, que sepan amar a Costa Rica, que sepan escuchar una opinión contraria y para poderla superar, dar información, para que al contrario se sienta más bien agradecido de que se le dio información que no poseía y que obviamente su opinión anterior era pobre y ahora entendió que existe un dato, que existe una ley, que existe un principio, que existe una estrategia para mejorar eso. Pero si nosotros nos vamos al debate de pasiones, al que solamente yo tengo que elegir al único que yo creo, no, hay que escuchar a los demás costarricenses. ¿Y a dónde está ese espacio del debate? No, yo quiero corregirlo a muchos aquí. No son con las redes sociales que esto explotó con TikTok. Un momentito, eso yo no lo logré con Facebook, esto yo no lo logré con WhatsApp, esto se logra con TikTok. TikTok es la red que tiene revolucionada a Costa Rica. TikTok es la red porque la manejan los chinos y no lo manejan desde este país donde estoy. Usted me comprende que esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué existe el hacerdiseño? Porque existe TikTok. El hacerdiseño en Facebook no pega. El hacerdiseño en WhatsApp no pega. Pega en TikTok. Pegamos en TikTok. Y el TikTok es lo que tiene realmente existir. Entonces, tenemos que comprender que yo, por ejemplo, desde 1997, confinado, Fernando Varela Salazar, estábamos estudiando la Constitución, hacíamos esos análisis. ¿Y qué red existía en ese momento? Si lo que existían eran unos celulares eran un tuquito. No, esto explotó últimamente porque no hay cosa más poderosa que una idea a la cual llega su tiempo. Y esto no se lo debemos a Chávez, no. Chávez tiene un gran problema, no tiene poder, solo tiene 9 diputados. En su ansiedad de no querer negociar con la oligarquía criolla mafiosa, tiene que enfrentarse a los poderes haciendo show. Yo lo comprendo, pero él no está llamado a hacer show, él está llamado a hacer administración. Entonces él peca contra sí mismo. Porque ahora ni puede ser candidato a la presidencia, ni va a mandar a una candidata, a un candidato potable. O sea, él está para dentro de otros 4 años, no para este. Que eso está claro. Lo correcto que sería para él, si él anhela seguir en el poder,
una constituyente autoconvocada y que el pueblo lo termine de remachar. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque lo asesora José Miguel Villalobos, Juan Diego Castro Fernández y Otto Guevara Gut, y ellos no apoyan esa constituyente autoconvocada. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que no tiene el poder que dice que tiene del 85%. Por eso es que no lo apoyan, porque ellos tampoco son tontos. Son 3 abogadazos de este país, pero ellos no buscan el interés del pueblo, ellos buscan otros intereses, porque si así fuera, Juan Diego Castro Fernández, José Miguel Villalobos y Otto Guevara Gut salen los 3 explicando por qué apoyan al pueblo, por qué buscan una constituyente convocada. Nunca vas a ver un video de ellos 3 hablando de eso. Nunca. Mucho menos metiendo ahí a Fabián Bolio, a Hernández Valle y metiendo ahí al doctor Eduardo Cortés García, que son los constitucionalistas más bravos de este país. Son los constitucionalistas más bravos de este país. Pero es que a ellos no se les da pelota. No los convocan, el pueblo no les exige y son personas llenas de talento, pero con opiniones sesgadas o con opiniones partidarias. ¿Dónde está el apoyo al pueblo? Es que lo que dice el acerriceño es que el pueblo tiene que autoconvocarse y conocer la ley marco que es la Constitución y luego las leyes orgánicas. Y si el pueblo no las conoce, caemos en manos de gente que administra las leyes, que administra el Estado y no nos queda otra cosa que hacer lo que ellos dicen. ¿Qué dicen ellos? Usted vote por mí, que yo me encargo de administrar. Y así nos tienen. Recuerde los últimos años, que ha sido todo. Todos han sido el cambio. Yo soy el cambio, yo soy el cambio, yo soy el cambio. Todos han sido el cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tico está acostumbrado a no irse por el mejor, sino por el menos peor. Entonces, tenemos por ahí el primer dato que es, eso sí es totalmente verídico. O sea, de que las cosas no se han podido cambiar, de que las administraciones han sido malas, etcétera, pero no es solo porque las administraciones han sido malas, o como decimos muchos que indican en decir, la culpa la tiene el pueblo, porque el pueblo es el que los elige, pero es que sí, pero es que el sufragio es un derecho y un deber también, y un deber sin información, sin conocimiento, está mal hecho también en aplicarlo, porque yo le puedo ser sincero, yo conozco que mi deber es el sufragio, pero yo no he votado. Después de mis 18 años que voté para empadronarme, yo no he votado. ¿Y estoy mal en ese aspecto? Pues sí, porque no estoy cumpliendo con el sufragio que tienen que tener todos los ticos para no quedar en la tela de duda y que se vaya con mi voto hacia el mal mandatario. Pero dentro de mis ideales, yo no he visto todavía un cambio, todavía no he visto algo que yo diga, pucha, de verdad que yo voy a dar mi voto y yo no me voy a querer cortar el dedo. Entonces, son cosas que uno tiene que entender y que el pueblo tiene que saber. O sea, si yo voy a hacerle un trabajo de construcción, que fui maestro de obras muchos años, yo no voy a llegar a hacerlo nada más porque sí. No, yo tengo que informarme qué es lo que usted quiere, cómo se hace, cómo se debe, tengo todas las cosas, cómo se va a llegar y cómo va a terminar esto. En cambio, nosotros, ¿qué hemos hecho con el sufragio? Muchas de las personas van a votar como ir a misa los viejillos de antes los domingos, que no critico la Iglesia Católica, pero de ahí es ir a escuchar al padre diciendo lo mismo, y así nos han mantenido en una democracia supuestamente, y es ir a escuchar cada 4 años a alguien diciendo lo mismo, yo soy el cambio. ¿Y el cambio? Vea, don Eduardo, y en eso lo apoyo, pero yo pregunto, ¿por qué el presidente no tiene entonces una función educativa con el resto de los costarricenses? Porque no le conviene. ¿Y por qué mi Pilar Cisneros, en lugar de tener, junto con Edgar Espinosa, su esposo, una función educativa, nos intentaron meter 3 veces un proyecto de ley que era para quitarle funciones a la Contraloría y le llamaban jaguar? O sea, por favor, nosotros no somos tontos. Es que nos quieren todavía, o sea, lo peor de los partidos políticos es que el pueblo piensa que el pueblo sigue tonto. No, el pueblo está cambiando, don Eduardo. Que son las redes sociales, que es TikTok, o que el presidente quitó la tapa del excusado y se vio todo lo que había ahí. Son opiniones. ¿Por qué? Porque siempre hubo personas que señalaron estos desórdenes. Lo que pasa es que no era Pilar Cisneros, no era Edgar Espinosa, no era don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, no era Laura Fernández. Eran ciudadanos pata en el suelo como yo, como doña Fanny. Y ahora, ¿quién nos está dando esta oportunidad? El presidente de la República. Pilar Cisneros. No, se llama TikTok. TikTok es el que nos está dando esta oportunidad. Y entonces, hasta ahora se está dando cuenta el pueblo de que existen otros costarricenses, otro modo de ver la ley, otro modo de ver los principios, otro modo de ver la república. Pero esto lo quieren ahogar, porque a Fanny le quieren quitar este programa. Siempre que vamos a empezar el programa, comienzan los ataques para
La otra vez nos bajaron el programa. Eso se da demasiado, con todos los troles, eso es demasiado. Bueno, pero entonces... para que la gente exactamente, vea, entonces... Eso es lo que se necesita. Entonces tenemos que transformar. Un poco, porque sinceramente hemos estado adoctrinados. A eso vamos. A eso vamos. ¿Veía usted el debate político? Ponían el debate que les daba la gana, nada más. Sí, pero por ejemplo, servía a la prensa. Vea, don Eduardo, se lo he dicho a don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. ¿Cuántas veces lo he retado, Fanny? ¿Cuántas veces lo he retado en un debate para que hablemos del país, para que hablemos del estado de Costa Rica? Oídos sordos. ¿Ah? ¿Cuántas veces le he dicho a los abogados constitucionalistas? ¿Por qué? Porque están conectados con la Segunda República o trabajan para una institución o trabajan para las municipalidades. A ellos no les gusta venir a enfrentarse con Roger Méndez, que es un legítimo don nadie, que es un desempleado en Costa Rica, porque Carlos Alvarado lo mandó a sacar de las 5 universidades públicas donde él trabajaba. A ellos no les sirven reunirse con un perdedor como yo. A ellos no les conviene. A ellos les conviene seguir teniendo la imagen de importante, de un abogado importante. Se sacan fotos como si fuera presidente de la República en una silla imitando hasta Ricardo Jiménez de Uriamuno. Y así se presenta. O sea, gente que vive para el ego, por el ego y del ego. Nosotros aquí estamos haciendo un trabajo comunitario, un servicio a la comunidad de despertar, de educar al pueblo. Entienda, este pueblo es soberano, existe el principio de libre autodeterminación. Cómprese la Constitución, léala. Ahí me llega un tipo y me dice, óigame, usted habla mucho del artículo 50. ¿Y cuáles son esos indicadores? Le digo, hágame un favor, primero se lee, se compra la Constitución y luego se la lee. Porque vea, analicen esto claramente, costarricenses. Alguien que lee la Constitución se va a dar cuenta el terrible problema que tenemos entre el artículo 50 y el artículo 72. Vea, el artículo 50 dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Bueno, muy bien, qué interesante. Pero cuando vamos al 72, es un artículo que nunca se implementó desde que esta Constitución existe. Y dice así, el Estado, otra vez, el mismo que está obligado a crear un sistema económico para el reparto de la riqueza y procurar el bienestar, el Estado mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, que actualmente no existe en Costa Rica, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios. Y no dice trabajadores desocupados involuntarios, porque sería una incongruencia, un trabajador desocupado. Dice desocupados involuntarios. Ese artículo 72 lo conoce la Sala Constitucional, lo conoce el falso poder supremo ejecutivo, el falso poder supremo judicial, el falso poder supremo legislativo. Y nunca han creado el tal sistema técnico. Se lo he dicho a Albino Vargas Barrantes. Albino, vos que tanto hablas de los derechos, ¿por qué no impulsás el 72? Porque imagínense que de existir el artículo 72, que es el sistema técnico para los desocupados involuntarios, ya no existirían los sindicatos. No hay que el mismo Estado procuraría que si usted o Fanny o yo nos quedamos sin empleo, en un año nos vuelven a capacitar, nos vuelven a enseñar algún oficio, hágase chofer de trailers, aprenda a hacer tragos, aprenda a utilizar una computadora y vuélvase a insertar a la economía. Eso no existe en Costa Rica. Sin embargo, es una orden del artículo 72. Entonces, tenemos un choque entre el artículo 50 y el 72. Ahí. Por un lado, le dice al Estado, usted tiene que organizar la producción. Y por otro lado, pero si usted falla, usted tiene que ayudarle a los desocupados involuntarios. Tampoco lo hace. No hace ni el 50 ni hace ni el 72. Pero sí nos piden el voto. Sí nos meten en deuda soberana. Sí andan diciendo que van a sacar 38 diputados. O sea, se les olvida el mandato constitucional. Entonces hacen un show y nos venden el show como administración. Pero la administración está aquí, en la Constitución, y no se ven los indicadores. Entonces nosotros aquí no estamos hablando paja. Cuando retamos al presidente a hablar de estos temas es porque sé muy bien que ni él ni ninguno de sus empleados nos pueden aguantar un debate en esto. ¿Por qué? Porque salen mal parados. Ese es el asunto. Sí, adelante. Que nos invite, como invitaron a los creadores de contenido, un grupo ahí, que nos invite a hablar de la Constitución, que nos invite el presidente de Costa Rica a hablar de la Constitución y la problemática. Quien quita hay una solución, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, no nos contestan los correos electrónicos, no nos contestan los envíos que hacemos, no nos contestan. Entonces, les entiendo su punto, yo les entiendo perfectamente su punto.
Y es parte de poder querer, para usted debatir tiene que escuchar, porque si un doctor no escucha no puede dar el mal, o llegarle al mal o entender. Pero la pregunta que yo les haría, se entiende perfectamente que aquí lo que se busca es entender que la responsabilidad que se dice tener como ticos y que tenemos dentro del mismo derecho es nuestra. Tenemos que buscar entender que nosotros mismos podemos autogestionarnos para buscar esta constituyente. Ese punto me queda claro. Exacto. Ese es. Pero ¿cuánto? ¿Cómo es el inicio? ¿Cuánto se duraría? ¿Qué cambios generaría esto? O sea, ¿qué tan real es formularlo? Porque como decía esta chica hace un rato, que andábamos por ahí con esos temas del referéndum y otros, ¿verdad? Con este tipo de temas, y al final terminó una guerra entre los de jaguares del referéndum y los creadores de contenido. Yo, muy estimadamente, yo participo en muchos de los live y a muchos de ellos los estimo, pero eso no significa que yo quiebre mis ideales. O sea, yo tengo mi manera de pensar. Entonces, yo sí puedo debatir con ambas partes. De hecho, yo me meto en cualquier live. O sea, para mí no tiene ninguna diferencia meterme a hablar con usted si usted está apoyando a Rodrigo Chávez o meterme a hablar con usted si usted no lo está apoyando. Porque yo tengo un idealismo para mí. Vea, don Eduardo y Fanny, yo no sé si considero mi punto de vista. Don Eduardo y Fanny, no sé si se están dando cuenta. Ahí está el doctor Eduardo Cortés García participando en este live. Sí. En este live, vea, con humildad le digo, hasta un doctor en leyes, como el doctor Eduardo Cortés García, se mete a escuchar lo que aquí se está diciendo, porque él tiene un artículo colgado en la página de él respecto al principio de libre autodeterminación. Por el doctor Eduardo Cortés García, yo conocí la resolución 3435 en 1992, donde efectivamente la Sala Constitucional indica que hay principios supraconstitucionales que son de acatamiento obligatorio. Tengo que reconocerlo, porque eres un experto en el tema del derecho constitucional. Tan es así que es el único costarricense al que el Senado de la República de México le dio un doctorado honoris causa. Óigame, no se lo dio una universidad, se lo dio el Senado de la República de México. Y esas son las opiniones que se necesitan. Bueno, pero véalo. Se necesitan es de las personas que han pasado por donde asustan. Pero entonces yo pregunto, ¿por qué el presidente de la República no cita a don Eduardo Cortés? Que no me cite a mí, pero que lo cite a él, que es un doctor en leyes, y que le diga, don Eduardo, ese loco de Rojas dice la verdad o dice la mentira, Fanny está mintiendo o no, Eduardo está hablando bien o no, para que le expliquen jurídicamente, gente que se lustra los zapatos con leyes todos los días, cómo está el arroz, cómo están las cosas. Nosotros aquí, con el poquito conocimiento que tenemos en derecho y en otras materias, hacemos lo propio. Pero efectivamente, lo que le hace falta a Costa Rica, Fanny, Eduardo y audiencia, es debatir. Pero no quieren que debatamos. Yo no estoy diciéndole al presidente... De la lluvia de opiniones, de una sola idea, de la lluvia de ideas, es donde salen. Bueno, precisamente, don Eduardo y Fanny... Si todos pensáramos igual, imagínense qué terrible sería. No, y otra cosa. Igual, nunca habría una idea buena. Otra cosa, yo no estoy pidiéndole que me invite para ir a la casa presidencial. Yo la casa presidencial la conozco. Yo lo que quiero es un debate de altura. Y con gente de nivel. Y donde efectivamente demostremos claramente si nuestras ideas persiguen el bienestar público o persiguen el bienestar de los partidos políticos y de las oligarquías. Ese es el asunto. Porque tenemos que analizar la Segunda República como un modelo que está podrido, donde el último clavo del ataúd es precisamente el caso Papagayo, del cual ningún poder quiere hablar. Pero ahí están, vendiéndose sociedades anónimas de papel, haciendo construcciones sobre el piso de la finca 70993-000 del ICT, que nunca se pudo comprobar cómo la reunió y cómo la inscribió a su nombre, y ahí están ricachones siendo engañados. Ahí está Mel Gibson con una sociedad que se llama Carpintero Verde Dorado, con una mansión de $25 millones sobre el piso de los costarricenses, porque él nunca compró terreno. Entonces, estas cosas que ya se están replicando en la península de Osa, es el desorden que se tiene en Costa Rica, es la Segunda República corrompida. Una persona que aspira a ser presidente en el 2026 tiene que conocer esto al dedillo, tiene que crear soluciones, porque está pidiendo el voto para un puesto importantísimo, que es el de presidente de la Segunda República. No lo estoy pidiendo yo, son otras y otros los que quieren ese voto. Bueno, ¿por qué no los traemos aquí a debatir? ¿Cómo va a resolver el caso Papagayo? ¿Cómo va a resolver el caso que precisamente hay ahorita en Corcovado y está ahorita repitiéndose en la península de Osa? ¿Cómo se va a resolver la deuda que tiene la caja
el Estado con la caja. Pues por favor, esto no es voten porque yo soy guapo y tengo una sonrisa linda, no, es porque tengo ideas, tengo soluciones planteadas. De eso se trata, que el candidato... Ahí es donde inicia, doctor, digámosle, ahí es donde inicia, donde el tico tiene que buscar y ver cuál es el plan gobierno que trae el siguiente presidente. Porque, digamos, estamos correctos en que hay una gran mayoría que está de acuerdo con las funciones de lo que se ha sacado, porque a la gente le gusta, el tico es espampanante, le gusta el alboroto, y hay que ser sinceros. Usted va pasando por la calle, hay un grupo de gente, un pronto otro, se vuelan de manazos, usted ahí se queda viendo y hasta toma fotos, y ahí sale el meme de la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo ese tipo de cosas han sido aprovechadas, y yo lo entiendo, pero trato de rescatar lo bueno, ¿por qué? Porque busca uno la información. Pero lo malo está en el tico, que simplemente se queda con la historia del meme y no busca el saber del por qué viene o cómo son las cosas. Bueno, yo tengo una sugerencia, don Eduardo y Fanny y todos los creadores de contenidos. Agarren esta lista. Fernando Zamora Castellanos, don Rubén Hernández Valle, Eduardo Cortés García, metan ahí a Fabián Bolio, metan ahí a Carlos Roberto Loría Quirós, metan a los constitucionalistas más bravos de este país y llevémosles un debate, y entre ellos y el pueblo, que el pueblo va y les pregunta que cómo está el modelo actual, que por qué es bueno, que por qué es malo, que qué piensan del principio de libre autodeterminación de los pueblos, y usted cómo va a comenzar a darse cuenta quién apoya la oligarquía y quién apoya al pueblo, quién está verdaderamente por el bienestar del pueblo y quién está por el bienestar de un grupito, de un electorado especial. Y cierro con esto. Vean, costarricenses, el electorado especial, para eso es que buscan votos los partidos políticos, para administrar para un electorado, no para el resto del pueblo, como dice el artículo 50. Cuando gana este presidente, él administra para su electorado especial. Cuando gana la unidad, para el electorado especial. Cuando gana Liberación, para el electorado especial. El Frente Amplio hace las leyes para el electorado especial. Pero, ¿y el pueblo? Los talamanqueños, los pueblos originarios, tenemos 9 pueblos originarios, nadie les importa. Los habitantes que no son ciudadanos, pero que habitan en nuestro país y que pagan impuestos, hay que meterlos en la colada. Analizar estas cosas, costarricenses, es nuestro país, es nuestro modelo, y no le vamos a permitir, óigame bien, a la Unión Europea, a Bruselas, que nos meta la Agenda 2030 y que nos metan ideas de un gobierno mundial, porque eso es lo que se persigue, un solo gobierno mundial, y pisotearnos la soberanía, que es lo que yo llamo la atención. Costarricense, cómprese la Constitución, léala, haga debate, pídale a Fanny que haga más programas, porque esto lo estamos haciendo el lunes, pero si usted le pide a Fanny un programa los martes, los miércoles y los jueves, que inviten a Eduardo Cortés García los martes, que los miércoles inviten a otro constitucionalista y que se vaya haciendo una masa crítica de información para que el costarricense sepa qué hacer con su soberanía. Es que eso es lo que más importa, porque digámosle, si yo no subo aquí, no hay debate de opiniones y hay muchos ticos que todavía les da miedo alzar la voz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las cosas que yo dije son mis ideales, pero tal vez son congruentes con muchos de los ticos que nos están viendo. Entonces, ahí es donde se formula la idea. ¿Por qué? Porque toman su idea y toman la mía y dicen, aquí tengo que buscar más, porque no tienen la verdad absoluta ninguno de los dos, pero por ahí va la cosa. Entonces, ahí es donde tienen que ir buscando los ticos y eso es buenísimo, que hagan este tipo de lives, como yo le digo, digámosle. Primero que todo, tener la Constitución en la mano y leerla con los artículos ahí en la mano, como usted lo hace, eso es primordial, porque los datos no se van a ir de un libro, no se van a ir, ya están impuestos. Y podemos entender muchas cosas del por qué se habla de esto. Porque lo que pasa es que hay muchos lives que, digámosle, simplemente la opinión del creador. No es la opinión del creador. Vamos a ver dónde están los argumentos, dónde está la historia, dónde están las variantes. Como decía en un inicio, si no tenemos todo bajo las manos, no tenemos todas las variantes, y aquí nosotros nos han dado tolillo con el dedo, porque sinceramente todo el mundo ha pensado que simplemente el ir a escoger un presidente, es más, muchos van y le dicen firme aquí, no saben que está firmando para diputado, solo van por el presidente. Entonces son muchas cosas que han pasado durante todos los años, y como le decía anteriormente, y lo más importante de esto, lo que ustedes están enfatizando, de que el poder recae en el pueblo por derecho soberano, que es algo muy importante, que reconozcamos los ticos que nosotros somos
no es que salgamos y, como dicen muchos, es que nosotros somos los patrones y cómo le pagamos 4 millones y resto a los de la asamblea. No, entonces pregúntese por qué somos los patrones. ¿Por qué? Porque somos pueblo soberano, porque así lo dice la ley y así somos por democracia también. Entonces, ¿qué conlleva ser pueblo soberano? Si a ti te dicen, doctor, mire, es que usted, mira, ni le he preguntado cuál es lo que usted estudia, imparte o genera cátedra, pero si a usted le dicen, es que usted es profesor de ciencias, ok, ¿por qué? ¿Por qué? Usted le dice a un tico, es que usted es soberano y usted tiene sus derechos y usted tiene que alzar la voz. Ok, ahora digámosles por qué. Eso fue lo que escuché yo hoy aquí, claro. Y ahí es donde parte mi ideal de decir que en ciertos puntos tienen mucha la razón. Ya sobre el resto, sobre el presidente, sobre demás, eso es puro debate de opinión, porque digámosle, ya eso es percepción sobre historia. Usted tiene su ideología sobre lo que ha visto de historia, yo la mía, lo que he visto en la historia, ¿verdad? Diferimos en edades, sin conocimientos diferentes y en ramas diferentes, pero como decía usted, personas como el caballero que estaba acá, el otro abogado, no sé si por ahí anda también, es importante que la patria la traigamos al pueblo, porque nosotros somos la patria y la patria es el pueblo. Entonces, a usted nadie le está diciendo, mira, don Roger, es que usted tiene que, no, yo tengo que morirme, como yo lo he dicho, Eduardo lo ha dicho, yo cuando me dicen, usted tiene que, yo siempre he dicho, no, suave en toque, yo tengo que morirme, usted dígame por qué es que yo tengo que. Y ahí es donde parte el argumento de que tenemos que seguir buscando, de que el tico, con ese mismo fervor que dice, es que nosotros somos el pueblo, ok, ¿por qué? ¿Qué derechos tenemos y cuáles son las obligaciones? ¿Qué podemos hacer desde el pueblo? Primero, porque si usted va a cambiar, va a criticar al muchacho que fuma marihuana en la calle, tiene que decirle a su hijo que no fume, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde el inicio de conocernos nosotros mismos y conocer los derechos que tenemos. Y ahora me dejó a mí varias interrogantes también, y me voy a tener que ir a releer de nuevo la Constitución, porque la he repasado un par de veces, pero no al dedillo, o sea, sino buscando cosas que me interesan, y la verdad que es muy interesante y es muy importante que como costarricenses la conozcamos, porque nos van a agarrar con los calzones abajo en algún momento si no conocemos nuestros propios derechos. Correcto, y vean, vea Fanny que se lo está diciendo la audiencia, que hay que hacer otros programas. Fanny, anímese, contacta al doctor Eduardo Cortés, contacte a los que saben de derecho constitucional también, contáctelos y póngalos a opinar. Puede ser que hoy Roger Méndez diga una cosa, mañana otro dice otra, bueno, pero el pueblo tiene que darse cuenta por qué opinan diferente. Y luego le van a preguntar, óigame fulano, ¿por qué usted opina diferente? Por esto y esto y esto. ¿Y qué sería lo correcto? Bueno, lo correcto es elegir delegados distritales y cantonales que hayan leído la Constitución, que sepan debatir y que conozcan de lógica trascendental y de lógica dialéctica, y que vayan directamente a discutir un proyecto de borrador de Constitución surgido de los riñones del pueblo. Por eso es que nosotros tenemos 85 propuestas, 75 las dio hace 20 años Carlos Roberto Loría. Yo he agregado 10 y tengo otras que no las he expuesto al pueblo, pero una de ellas es la creación del Consejo del Pueblo, la otra es la creación de las fiscalías civiles, la otra es la revocatoria de mandato para cualquier funcionario público nombrado o elegido, y así sucesivamente. Y eso hay que discutirlo, porque son meras propuestas, son propuestas. ¿Quién las define? Exactamente, si nadie propone, lo que pasa es que todo el mundo estamos tirados para atrás viendo Canal 7 desde hace años esperando que el pueblo resuelva. Y nadie hace nada. Por eso yo le mencionaba ahorita, a usted nadie le dice qué hacer, usted lo está haciendo porque a usted le nace, porque usted busca ese fervor de un trabajo que ha logrado ir formulando a través del tiempo. Y bueno, este es un buen momento. Bueno, momento de elegir, vea, ese tipo de cosas. Don Eduardo, entonces, para terminar, digámosle, sí, con la idea de don Roger, digámosle, lo que le trato de decir es, ¿dónde están todas estas personas que de verdad tienen todo este conocimiento? Ahí están. Y se lo dejan para sí mismos. Es que ese es el problema. Exacto. Necesitamos que sean patriotas, que de verdad expongan su es punto de vista. Correcto. Para que la persona que no tiene conocimiento diga, mire, sí, ¿por qué? Porque esto y esto, no porque Roger dijo, porque Edo dijo, no, sino porque es así, porque se abre la perspectiva. Cuando hay lluvia de ideas, salen mejores ideas. Eso se llama innovación. Correcto. Y eso se necesita hoy en día. Vean, se necesitan cambios y no pueden haber cambios si no se innovan. Hay dos cosas que quiero manifestar antes de cerrar. Fanny,
Están pidiendo que se explique qué es un estado científico y con mucho gusto podemos hacer un programa retomando eso, qué es el estado científico que se ha propuesto. Lo otro,